Buenos días. Muchas gracias a la Fundación Beta por un año más hacer estas jornadas tan importantes y muchas gracias al Hospital de Fuenlabrada por abrir sus puertas para poder desarrollarlo y volver a hacer que se sienta en casa. Muchas gracias. Bueno, hay muchísima bibliografía ya sobre el impacto emocional de los cuidados de los profesionales en pandemia y se suele hablar de los profesionales en primera línea. El lenguaje bélico lo encontramos muchas veces cuando hablamos de afrontar situaciones muy difíciles, ya sea para el paciente en un proceso de enfermedad o en este caso en los profesionales. Pero realmente, más allá de esa parte más bélica, es que si lo pensamos es muy descriptivo de lo que ha ocurrido, porque no había ninguna sociedad, ninguna administración pública, ningún organismo, ningún hospital, ni ningún sistema sanitario que estuviera preparado para esto. Y los que han parado el golpe, los que han estado en la primera línea, han sido exactamente los profesionales sanitarios. Es imposible pensar que esto no tenga un impacto. Y si revisamos lo que sabemos sobre el tema, lo podemos observar. Fellini dice, tenemos dos vidas, la que vivimos con los ojos abiertos y la que tenemos con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados soñamos, planificamos, nos ponemos de cara al futuro, a lo que queremos que sea, pero a veces también tenemos pesadillas. Hace poco, el mes pasado, en la prensa teníamos un reportaje que reflejaba esto. Y reflejaba ejemplos de trastorno de estrés postraumático. Y, por ejemplo, este auxiliar decía, soñaba con los pacientes. Muchos murieron agarrados a mi mano. Y recordaba sus nombres, sus caras, su agonía. El miedo en sus ojos cuando veía que los ibas a intubar. Son miradas que llevaré conmigo toda la vida. O está médico que dice, los recuerdos de pacientes y muertos por COVID no desaparecen. Son como un bucle en mi memoria. He empezado a rememorar, además, a todos los que han muerto desde que empecé a ejercer, hace más de 20 años. Nunca había llorado tanto. Es decir, el impacto ha abierto heridas, pero también ha reabierto heridas que quizás no estaban del todo cerradas. Antes de la pandemia, y lo han comentado también en la presentación de estas jornadas, oí una entrevista a un médico en la radio que decía que durante su formación médica solo le habían hablado de la muerte en la asignatura de medicina forense, relativo al cadáver, claro, pero nada del vivo en el proceso de morir, ¿no? Y esto evidentemente es una carencia que en circunstancias además como las vividas generan un impacto importante. Si hacemos una búsqueda bibliográfica en bases de datos médicas o psicológicas, lo que ya sabemos del impacto que ha tenido la pandemia en los profesionales sanitarios es enorme. A día de hoy, y los procesos psíquicos son lentos, es decir, que todavía no sabemos la mitad de lo que este impacto va a ser. Y es apabullante la bibliografía y sabemos que los niveles de ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático son muy grandes ya a día de hoy. Pero no he querido quedarme aquí. Todo esto está en la bibliografía, personalmente he hablado de esto ya en otras jornadas, en otros cursos. Y lo que creo que hoy, este tipo de jornada en la que estamos nos invita a reflexionar, no solo es en los números, ya hemos visto demasiados números en la pandemia, ¿no? Y los números de los fallecidos ya han llegado a un momento que vamos a sépticos casi a ellos. Quiero saber los porqués, quiero saber el cómo ha afectado la muerte a los profesionales sanitarios en pandemia, para luego llegar a esos resultados de alteración en la salud mental. Y ese es un poco el objetivo de esta reflexión que os propongo, ¿no? Evidentemente, si seguimos un poco todos los modelos de estrés, la diferencia entre demandas y recursos ha sido clara. El número de pacientes nunca había sido visto por los profesionales en ejercicio actuales, ¿no? Y la gravedad con la que llegaban. El trabajo altamente especializado que requería atenderles.
tomas de decisiones muy complejas y un cuidado muy complejo, porque estamos hablando de una enfermedad que no conocíamos y que hubo que improvisar. Y en la medicina y en los cuidados no estamos acostumbrados, por suerte, a improvisar. Y una sobrecarga laboral y una sobrecarga emocional mantenida en el tiempo, que en un primer momento fue un estrés agudo, pero que después se convirtió en un estrés crónico, muy alto. Los recursos para afrontar esas situaciones eran pocos y difíciles. Había escasez de equipos de protección individual en un primer momento, faltó muchos profesionales especializados. En las UCIs se puso enormemente de manifiesto la necesidad, una vez más, de que exista la especialidad de la enfermería de cuidados críticos. Los cambios en los protocolos de actuación fueron continuos, lo que valía hoy no valía mañana, y uno estaba haciendo lo que los protocolos decían hoy conscientemente de que mañana iban a cambiar. Eso genera una inseguridad enorme a la profesional, una ausencia absoluta de descanso y de tiempos de respiro y una escasez muy grande de soporte emocional para poder afrontar todo eso. Y en relación a la muerte, el número de fallecimientos por una misma patología nunca lo habían afectado los profesionales que han afrontado esta situación de pandemia. Nunca trabajan con la muerte en su día a día, pero nunca en ese nivel por una misma patología. Además, no solo estaba el miedo a no hacer bien el trabajo, a no poder acompañar en el proceso de salud y enfermedad a esos pacientes, sino que uno vivía con que ese riesgo se lo llevaba a casa y ponía en riesgo a sus hijos, a su mujer, a sus padres, a sus hermanos. Y ese miedo en relación con la muerte no era habitual anteriormente en los procesos de interacción con ella a nivel sanitario, ¿no? Y ni siquiera en esas especialidades médicas que están muy en contacto con la muerte de manera cotidiana. Ha habido unos cambios muy profundos en qué es curar y en qué es cuidar. Y esto ha afectado mucho a todos los profesionales asistenciales, médicos, enfermeras, porque lo que uno pensaba que era no valía en aquel momento. Lo que uno pensaba que era hacer bien el trabajo, la regla de medida habitual que uno tiene de qué es hacer bien mi trabajo hoy, en pandemia no valía. Y había que hacer un trabajo suficientemente bueno. Y eso implicaba cambiar la regla de medir. Y cambiaba qué es cuidar y qué es curar en este proceso. Y hacer esos cambios cuando uno los tiene totalmente interiorizados en su día a día profesional es cambiar los pilares donde se asienta el rol profesional de uno mismo. La muerte en soledad, esa ha sido terrible. La muerte en soledad, cuando preguntas a los profesionales sanitarios, es algo que les ha afectado profundamente. El que no pudiera estar la familia dando la mano a esas personas que fallecían, el que fallecieran personas en la sala de espera de urgencias, el que fallecieran personas en planta y cuando iban a verlas habían fallecido absolutamente solas, el que los profesionales de primaria llegaran a casa sin se encontraran a la gente ya fallecida, los fallecimientos en las residencias. Esto ha hecho que los profesionales se encuentren con la percepción del fracaso. Y ojo con esto, porque a lo mejor, si tenemos en cuenta lo que decíamos antes, que la regla de medir no puede ser la misma, aquí el ajuste también era importantísimo. Y percibir esa soledad en la muerte de otro ha hecho mucho daño a los profesionales. Y por supuesto todo esto ha generado cambios en la relación de ayuda. ¿Cómo podemos ayudar en medio de este caos? Ha tenido que reinventar la relación de ayuda en los profesionales. Como os decía, no quiero hablar de porcentajes de ansiedad, de porcentajes de depresión, quiero comprender qué ha pasado. Porque es la única manera que podamos establecer medidas de intervención y ayudar a las personas que están mal por lo vivido y medidas de prevención para saber cómo podemos establecer líneas de acción preventiva y de soporte emocional a los profesionales, porque esto no ha terminado. Me he apoyado en los maestros, me he apoyado en grandes modelos, por ejemplo, Kassel.
define el sufrimiento como el malestar generado por la amenaza inminente, percibida o actual, a la integridad o a la continuidad existencial de la persona. Él estaba pensando en los pacientes cuando dio esta definición, pero aplicarlo a los profesionales. Mi continuidad existencial como profesional. Él dice que requiere una conciencia de sí mismo. Claro, tenemos un rol. Yo soy, como médico, yo soy. Cada uno de vosotros podéis rellenar esa frase. Como enfermera, yo soy. Tenemos un concepto de nuestro rol profesional. Un sentido del pasado y del futuro, que aquí estaba absolutamente amenazado. Lo que yo soy y yo hago como médico, como enfermera, mañana a lo mejor no sirve. Hay una ruptura de la identidad, de ese rol profesional. Queda totalmente roto de cómo era antes a cómo lo vivo ahora. Y una preocupación importante de cómo conservar esa identidad, ¿no? Si nos apoyamos en otro maestro, Ramón Vallés, su modelo de sufrimiento como proceso coincide con esto que estamos diciendo. Estos cambios internos que yo siento, por estos cambios externos atroces de cada día en el lugar de trabajo, generan impotencia. Son una amenaza y generan impotencia. Y eso es lo que afecta al estado de ánimo. Eso es lo que afecta a mis niveles de ansiedad, a mi nivel de tristeza y desesperanza y a mi nivel de afrontamiento de situaciones no solo potencialmente traumáticas, realmente y objetivamente traumáticas. Esta autora griega tiene un modelo de duelo en profesionales sanitarios que lo elaboró para profesionales de paliativos, pero yo creo que hoy en día y en esta pandemia es aplicable a cualquier tipo de profesional asistencial. Ella dice que, por supuesto, el contexto cultural del que estemos hablando, no se vive la muerte en España igual que en México, por ejemplo, ¿no? El contexto cultural tiene muchísima influencia, el institucional de cada organización y cada uno de nosotros llevamos nuestra mochilita. Nadie de los que estamos aquí nos libramos de ella, con nuestras creencias, nuestros valores respecto a la muerte y a la vida, con nuestra historia personal propia de pérdidas y de situaciones complicadas, a lo mejor al llegar a casa con esa mochila que salimos de ella, del trabajo con ella. Y esto hace que se puedan dar dos cuestiones diferentes. Uno, el afrontamiento y la experimentación del duelo de esas pérdidas, y otro, el ponernos la coraza para poder defendernos de esto, con una desconexión, con negación, con distanciamiento del paciente, con actitudes de frialdad, coraza que normalmente no sirve para nada, porque dentro sigue la olla express huyendo. Y el trabajo influye mucho. Si en el lugar de trabajo hay metas comunes, hay cohesión en el equipo, hay valores compartidos en torno al proceso de curar y al proceso de acompañar en el proceso de morir. Si hay unas normas de lo que es una conducta profesional en el acompañamiento en la muerte, también, o no existe todo esto, también va a influir en que experimentemos y afrontemos esos procesos de duelo o nos desconectemos y nos metamos en esa coraza de negación. Cuando todo esto ocurre, cuando somos capaces de integrar todo esto, nuestro cachito personal de la tarta, el que nos aporta el lugar de trabajo y el que el contexto cultural, social o institucional de nuestra organización nos permite, entonces podemos darle significado y trascendencia al acompañamiento en el proceso de morir de las personas a las que cuidamos. Es necesario que todas esas piezas del puzzle encajen. En el proceso de pandemia, el proyecto UCI nos llegaron peticiones de ayuda de las unidades de cuidados intensivos, que son principalmente nuestra área de trabajo. Y en aquel momento decidimos poner en marcha una intervención que nunca se había hecho, pero creemos y somos plenamente conscientes de que situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales. Y si todos los servicios estaban desbordados, los servicios de ayuda y de soporte emocional y de salud mental también lo estaban. Entonces, ideamos un programa de intervención en unidades de cuidados intensivos que ofrecimos 16 hospitales de Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha participaron en el proyecto y 18 psicólogos expertos en psicología en crisis y emergencias, es decir, los que van
a los atentados terroristas, los que están ahora en La Palma en la situación de terremoto, los que acuden a un accidente de tráfico con víctimas, los que acogen el dolor en plena ebullición. Esos psicólogos fueron los que mandamos a la intervención durante la primera ola, porque después ya hablamos de un estrés crónico, pero en aquel momento era un estrés agudo, a ayudar a familias, pacientes y profesionales. En relación a los profesionales, que es de lo que estamos hablando en esta jornada, se hicieron intervenciones individuales, de forma presencial, intervenciones telemáticas y grupos de soporte. Y en esos grupos de soporte, donde atendimos a 1.180 profesionales que estaban en las unidades de cuidados intensivos, salieron cosas importantísimas. Salieron cosas que nos decían que aquellos grupos de soporte les había permitido tomar conciencia de la cohesión grupal y el apoyo social que fue necesario durante la pandemia para afrontar aquella situación tan complicada. Y esa es la base en la que se apoyaron para todo lo demás. ¿Recordáis la pirámide de Maslow, las necesidades básicas? En esta intervención, la cohesión grupal y el apoyo del grupo es lo que se consideró básico para poder abordar aquella situación. Además, señalaron que permitió un aprendizaje compartido, terrible, acompañado de muchísimo sufrimiento y de muchísimo dolor, pero permitió este aprendizaje compartido. Se fortalecieron vínculos, y mira que era difícil, porque vino en todos los servicios, estabais gente de muchas unidades, procedentes de muchos servicios, de muchas unidades, cada uno con su perspectiva de cómo se hacen las cosas, con su conocimiento o no de cómo se hacen las cosas, y fue muy difícil combinarse, no estuvo exento de problemas, no, aquello no fue de color de rosa. Pero cuando trabajamos eso en los grupos de soporte, también fueron los profesionales capaces de comprobar cómo el vínculo con los compañeros se había fortalecido. A nivel individual ha habido cambio en las prioridades vitales, que es importante en esta vida y que no, cuando se han vivido estas situaciones traumáticas. Claro que sí, ese es un efecto que viven las personas que sufren esta enfermedad en primera persona y de manera vicaria que les acompañan. Ha habido un fomento y en estos grupos se trabajó el proceso de autocuidado y de recuperación personal. Y era fantástico oír cuando alguien, después de haber estado sufriendo mucho, te decía: ayer conseguí desconectarme al llegar a casa, conseguí dar un abrazo a mi hijo después de mucho tiempo sin poder dárselo, y reconectó de manera que eso no era algo mecánico, sino algo que le llenaba a un nivel diferente a lo cotidiano. Y finalmente, reconectar con el sentido de la profesión, incluso cuando no puedes ser el profesional que tú quieres ser. Y eso es lo difícil. Ese es el punto máximo de la pirámide. Hay modelos de sufrimiento que nos dicen que solo podemos reconstruir esta identidad profesional si damos a los profesionales control y significado y sentido a lo que hacen. Es decir, si les facilitamos las herramientas necesarias para cuidar y si les facilitamos que encuentren el significado y el sentido a lo que están haciendo, incluso cuando la gente muere. Y ese es un trabajo con el que tenemos que trabajar, con el que tenemos que tener en cuenta a la hora de formar a los profesionales. Tenemos que tener en cuenta cuando les demos soporte emocional para lo que están viviendo o ayudando clínicamente a los que estén mal por lo vivido, ¿no? Tenemos que favorecer un EPI emocional. En uno mismo, siendo conscientes de que somos vulnerables, todos los que estamos en esta sala, todos los que nos van a ver a través del vídeo, somos vulnerables. Todos tenemos un punto de ruptura, solo hace falta la tormenta perfecta, interna y externa, para que eso ocurra. Todos. Y en el momento en que uno es consciente de esto, entonces es fuerte, porque entonces puede hacer algo para afrontar esa situación y facilitar la expresión emocional de eso y no taparlo y no meterlo bajo la alfombra. Tenemos que ser capaces de reconocer, expresar y ajustar nuestras expectativas sobre nuestro rol profesional, sobre qué es curar, qué es cuidar y qué es acompañar. Porque una pandemia, desde luego, te lo pone a prueba.
Tenemos que identificar la conexión de la muerte cuando la afrontamos con nuestra propia historia de pérdidas y de vida, porque está totalmente conectada. Y conocer y aplicar los propios recursos de afrontamiento, que de la misma manera que todos somos vulnerables, el ser humano es enormemente resiliente y capaz de afrontar el sufrimiento de una manera maravillosa. Pero hay que potenciar y sacar esos recursos, que lo difícil es sacarlos cuando uno está pasándolo muy mal. En el otro tenemos que ser capaces de ver la individualidad del sufrimiento, porque nadie sufrimos igual. Y eso no es ni bueno ni malo, es así. Tenemos que reconocer el impacto del sufrimiento, porque tendremos compañeros que estén muy dañados y otros que no, y otros que lo oculten y aparenten que no, pero sí lo estén. Y todo vale, porque todo es normal en una situación extraordinaria. Tenemos que reconocer las fortalezas también, porque ese compañero que está sufriendo también está luchando por estar mejor. Y tenemos que practicar la presencia, la escucha y el acompañamiento en relación a esos pacientes que están en ese proceso de muerte. Y respecto al grupo y al equipo de trabajo, hemos podido comprobar cómo reconocer el sufrimiento colectivo y su impacto es algo que ayuda a afrontarlo. Peiró, que es un catedrático de Psicología Social de Valencia, dice que ante estrés colectivo, las mejores técnicas son las de afrontamiento colectivo. Y es verdad, los grupos de soporte emocional funcionaron fantásticamente bien en la primera ola de la pandemia. Por supuesto, la intervención individual era necesaria en algunos casos, pero lo que mejor funcionó fueron los grupos de soporte, porque estábamos hablando de un estrés colectivo compartido, y aunque el sufrimiento es individual, aquí había un elemento común compartido y había que también dar el apoyo en esa misma medida, facilitando la cohesión grupal y facilitando que se pongan en marcha todos esos recursos que el equipo tiene y que a veces el día a día tapa, o las discusiones o los conflictos interpersonales que están en todos los lugares de trabajo, y eso es absolutamente normal, ¿no? Pero debajo de esa cáscara está lo otro, y ahí es donde hay que llegar para ayudar a los profesionales. Tenemos que darles recursos y tenemos que darles soportes. Dicen que psique, que significa alma, es la única que consiguió pasar al otro lado de la muerte y volver. Para eso pagó con su moneda a Caronte. Tenemos que darles recursos emocionales y soporte emocional a los profesionales sanitarios para que crucen en la barca, pero luego vuelvan a su vida, a su contexto, a sus familias y a su identidad y a su rol como profesional. Nada más. Muchas gracias.